Buenos días, alumnos del nivel alfa. Hoy vamos a hacer la clase de geometría en el tema de ángulos, clasificación por la posición de sus lados, y también vamos a ver qué es la bisectriz. Nos dice que los ángulos son la posición de sus lados según la clasificación de la siguiente manera. Vamos a ver. Podemos ver ángulos adyacentes. ¿Qué serían ángulos adyacentes? Son aquellos que están después del otro, es decir, que está al costado, ¿no? A o B es adyacente de B o C, porque simplemente están al costado. Ahora, este punto O es el vértice, OA es el lado, ¿no? OB es otro también lado y OC también es otro lado. Son lados. ¿Y quiénes son ángulos adyacentes? A o B y B o C son ángulos adyacentes. ¿Ya? Ángulos consecutivos es cuando está uno detrás del otro. Mira, es la unión sucesiva, dicen, de varios ángulos adyacentes, ¿no? Aquí podemos ver, aquí arriba podemos ver ángulos adyacentes, solamente habían dos. Pero si nosotros contamos más ángulos y que sean adyacentes, entonces son consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. Como podemos ver aquí, ¿no? Vemos dos rayos, dos rectas, recta CA y recta DB, donde se intersectan en un punto O. Entonces, este ángulo generado en la izquierda por COD, ese ángulo va a ser idénticamente al de BOA, es decir, son iguales. Y vamos ahora con la bisectriz. La bisectriz es aquel rayo, ¿sí? Es un rayo que divide a un ángulo, lo va a dividir en dos partes iguales. Ojo, hay que recordar que como aquí vemos el ángulo de 90 grados está dado por alfa más beta. Este es un ángulo llano, alfa más beta más teta es igual a 180. Y por aquí vemos el ángulo de una vuelta, donde podemos sumar alfa, beta, teta y phi. Bien, vamos a los ejercicios, ¿sí? Ahí está, ahí se ve. Bien, nos piden calcular x, ¿no? Aquí podemos ver dos ángulos adyacentes. Tanto el A o B y B o C son adyacentes. ¿Qué más nos dicen? Que A o C, es decir, todo vale 80. Entonces lo que yo puedo hacer es que ese 80 es igual a 30 más x más 40. Aquí 80 es igual a 30 más el otro ángulo que es x más 40. Entonces, ¿no? Sumamos 30 más 40, 70, pasamos a restar. 80 menos 70, 10. De esa manera es como encontramos el valor de x. Vamos a la número 2. Bien, ahí lo tenemos. Nos dice calcule x. Y la medida, ¿sí? Acá dice la medida del ángulo ROT. ROT vale 120. Es decir, todo esto vale 120. ¿Ya? Todo eso vale 120. Entonces ese 120 está dado por la suma de 90 más x más 10. Entonces sería 120 es igual a 90 más x más 10. Entonces ya sabemos cuánto vale x, ¿no? Esta suma sería 100. 100 pasa a restar al 120, nos queda 20. El valor de x es 20. De esa manera pasamos a resolver el siguiente ejercicio. Sí, pónganle pausa y lo toman foto, chicos. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué nos piden? Calcule la medida del ángulo AOC. ¿Sí? Así se lee. M de medida, este símbolo es el ángulo AOB. Entonces, A, O, B, nos piden calcular. Entonces, como no sabemos cuánto vale, esto sería nuestra X.
Pero también sabemos que la suma de todo esto es 180. Esto es 90, recordamos. 180 es igual a x más 90 más 30. Con ello sumamos 90 más 30, 120. Pasamos a restar el 180, entonces queda 60 grados. ¿Cuánto vale x? 60 grados. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 4. Bueno, no se nota, pasamos a ver. Sí. Bien, ahí sí se puede visualizar, me parece. Miren, nos piden calcular x, ¿no? ¿Qué más nos dicen? De que los ángulos A o B y C o D, ¿dónde está? C o D, ¿qué son? Son congruentes. Y la palabra congruente, sí, la palabra congruente era que eran iguales. Entonces, si A o B y C o D son congruentes, quiere decir que aquí también vale 40. ¿Por qué? Porque aquí también vale 40. Entonces, ambos son 40 grados. Entonces, tú sabes que toda esta suma es 180. 180 está dado por la suma de 40 más x más 40. En la suma de la derecha podemos encontrar que es 80. Pasamos a restar automáticamente 100. En la número 5, bien, en la número 5 solamente nos dicen que calcule x, pero nosotros nos podemos dar cuenta de que estos son rectas. Esas dos rectas se intersectan en un solo punto. Entonces ese punto va a ser el opuesto por el vértice, ¿ya? ¿Y qué habíamos dicho? Que el ángulo de la izquierda como el ángulo de la derecha son congruentes e idénticamente. Por ello es que vamos a igualar 2x más 10, 2x más 10 igual a, en la derecha, x más 10, x más 25, disculpen. 2x menos esta x sería x. 25 menos 10 sería 15. Y por último, pasamos al ejercicio número 8. Ya que la número 5, es decir, la 6 es parecida a la número 5, la 7 también. Vamos a ver cómo es la número 8, aunque ya está resuelto, ¿no? Nos dice, calcule x. Vamos a mejor resolverlo, en todo caso hay que resolverlo. Bueno, bien, ahí lo podemos ver. Nos dice que x, queremos calcular x, pero también de nosotros tenemos que OM es bisectriz. Y la bisectriz es un rayo que divide a un ángulo. Todo esto es un ángulo y lo va a dividir en dos ángulos iguales. Es decir, este angulito de aquí y este angulito de acá son iguales porque está dividido entre dos, ¿no? Entonces pasamos a igualar 2x más 10 tiene que ser igual a x más 35. Restando nos queda x es igual a 25. Entonces es así como hemos aplicado la teoría de la bisectriz. Bien chicos, he dejado ejercicios idénticos, pueden ver aquí, son parecidos, ¿eh? Practiquen por favor, practiquen, no se olviden. Chao, cuídense.